Bien, pues bien, muy buenas tardes. Esta es la primera webconferencia de la asignatura de Etnografía Virtual en su 7ª edición dentro del Máster de Comunicación y Educación en la Red. Esta asignatura, que se titula Etnografía del Espacio Virtual, es una asignatura del Máster Oficial y que será impartida este año por Mari Carmen Ricoy, que, como decía, es profesora del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Métodos de Investigación de la Universidad de Vigo, y por mí mismo, que soy profesor del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED. Lo que vamos a hacer hoy es una presentación de la asignatura, por tanto, básicamente vamos a revisar los contenidos que tiene la guía, que tenéis en la web. Creo que me han comentado que no estaban las fechas actualizadas. Eso significa que no se ha actualizado el documento, pero lo revisaré después, con las fechas de 2015. Pero el esquema básico y el funcionamiento, así como la bibliografía, es la que teníamos en el curso pasado. Así que vamos con ello. Con esto es evidente que todo el mundo sabe leer, pero tendremos oportunidad de que concentremos, digamos, en una sesión las posibles dudas, y por si había algún despistado que nos ha leído la guía, pues tiene la oportunidad ahora de leerla y de preguntar sobre todo cualquier cosa que no se entienda. Uno de los elementos importantes para poder entender una guía, y es además la fórmula básica del diseño, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En el que hablamos de programación, de diseño, de planificación de la educación. Todo esto se viene organizando en torno a objetivos, ¿no? Le podemos llamar de muchas formas y formularlos de muchas formas, ¿no? Pero los objetivos, las metas o las competencias, más recientemente, son elementos teleológicos, es decir, que nos marcan el horizonte hacia el cual vamos a caminar. Eso no es exclusivo de la educación, como sabéis, sino que en muchos sectores pues se trabaja, dicen, no, organizamos la actividad por objetivos. Por lo tanto, lo que se pretende es tener un elemento que nos dirige, y en base a ese elemento que nos dirige, que nos orienta, pues trazamos el camino. Finalmente es un esquema tan básico y tan antiguo, incluso en religión y en filosofía, como el esquema medios y fines, porque el gran debate está en torno, en efecto, a cuáles son los fines, pero también cuáles son los medios adecuados, apropiados, incluso lícitos, legítimos, para poder alcanzar los fines. Por lo tanto, el esquema básico que sustenta esta forma de diseño no es otra que el diseñar, el establecer una serie de medios para alcanzar unos fines. Estos que están en pantalla, si tenéis el documento y si lo habéis leído, son los objetivos que tiene la asignatura. Tiene componentes de diversa naturaleza, perdón, pero la asignatura se articula en torno a un componente importante para nosotros, que es una de las misiones de este máster, y es capacitaros para investigar. Habéis escogido el itinerario de e-learning, por eso estáis en esta asignatura, y además de asignaturas de disciplinas de carácter más teórico, más práctico, pero más conceptual quizá, tenéis esta asignatura, hay una en cada itinerario, centrada más en técnicas metodológicas. Hay otra asignatura de métodos de investigación, más genérica, más global, que os explica la investigación desde un punto de vista más integral, más general, y tenéis esta otra asignatura de carácter mucho más cualitativo, dentro de los métodos posibles para poder investigar, y que sigue la trayectoria marcada ya desde hace unos cuantos años por un grupo de investigadores que piensan que la investigación tiene que alterar lo menos posible los entornos que investiga. Ese problema se da fundamentalmente
tal como lo planteamos nosotros cuando hablamos de etnografía en ciencias sociales, pero es un problema común y general a todas las ciencias, que es en qué medida el investigador altera el medio o el objeto que investiga. A algunas personas eso les preocupa mucho y a otras no les preocupa nada, pero bueno, es el planteamiento que ofrecemos de fondo. Es decir, hasta qué punto, cuando yo investigo, da igual con ratones, con células, con plantas, el hecho de que yo investigue está alterando el propio objeto o el fenómeno investigado. Porque si es así, entonces nos podríamos plantear hasta qué punto el conocimiento que yo construyo realmente se corresponde con lo que investigo, y es, o como digo que es, y no ha sido alterado por el hecho de que yo lo esté investigando, ¿vale? Y eso en el fenómeno educativo tiene su relevancia, es decir, que hasta qué punto, por ejemplo, si investigo una clase, un aula, una metodología, el hecho de que yo la investigue no está alterando lo que estoy investigando y, por lo tanto, lo que yo digo comprender, conocer, explicar, interpretar, no es una visión ya no solo fruto de del hecho de que yo esté investigando, sino fruto de mi punto de vista, de mi interacción con el propio objeto investigado. Luego, en esta asignatura, en este enfoque metodológico, intentamos alterar lo mínimo el objeto, la situación, el fenómeno investigado. Por eso también recibe calificativos como enfoque naturalístico o enfoque cualitativo, que intenta, en ese sentido, estructurar lo menos posible la estrategia de investigación con el fin de que se altere de forma mínima el objeto, la situación, el fenómeno investigado. Todo esto suena seguramente un poco teórico, pero es necesario enmarcarlo y relacionarlo con esa otra disciplina, asignatura que estáis cursando en este mismo momento. Hay aquí, por lo tanto, el elemento central que a algunos les habrá llamado la atención precisamente, que es el fenómeno de la etnografía. Ver cuáles son sus posibilidades, intentar estudiar para qué sirve, cómo se puede aplicar, si se puede utilizar para cualquier cuestión que yo quiera investigar, para cualquier pregunta que yo me haga, porque yo como investigador me hago preguntas, o las convierto luego en objetivos, a lo mejor. Hay formas diversas de plantear, incluso hay quien plantea hipótesis, es decir, para comprobar después si se cumplen o no. Pues, ¿hasta qué punto la etnografía nos puede servir para poder investigar? En este caso, en el espacio virtual, tal como dice el título de la asignatura. Eso significa diseñar estrategias. Y si el campo de la etnografía se contrapone o al menos marca un camino específico, singular, propio, para poder investigar, eso significa que las estrategias que vamos a diseñar se diferencian de las que, como veréis en esa asignatura, se pueden plantear desde otros puntos de vista. No sé el punto de vista de Mari Carmen, pero la podemos escuchar también para que no sea yo el que hable totalmente. Pero mi punto de vista es que las perspectivas de investigación, las aproximaciones posibles, tanto si son cuantitativas como cualitativas, si son más experimentales o más naturalísticas, desde mi punto de vista no se contraponen, ni siquiera diría que son contrarias, sino que yo buscaría un enfoque complementario. Es decir, que lo importante es formular, por tanto, buenas preguntas de investigación y luego veremos cuáles son las mejores estrategias. Pero yo no sería, desde ese punto de vista, contrario a o excluyente, sino que buscaría las mejores vías para poder investigar e incluso buscaría enfoques complementarios o mixtos, como aparecen en la literatura anglosajona, mixed methods, o simplemente complementarios desde nuestro punto de vista. Es cierto que en esta asignatura solamente nos vamos a centrar
en metodologías naturalísticas y, por lo tanto, etnográficas, porque la asignatura así lo plantea. Pero cuando hagáis, por ejemplo, el trabajo fin de máster, o si algún día seguís investigando en vuestro trabajo, o si os metéis con la tesis doctoral, mi recomendación sería que intentéis experimentar con los enfoques y que busquéis a complementarlos. Yo creo que eso enriquece mucho el planteamiento. No sé cómo lo ves tú, Mari Carmen. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bien es cierto que uno puede tener o una puede tener preferencia por unas metodologías u otras. No obstante, el planteamiento al que te he referido, utilizando pues de forma complementaria los métodos cuantitativos y cualitativos, ofrece una mayor riqueza y nos ayuda a encontrar un mayor nivel de explicaciones, nos facilita una comprensión más amplia de la realidad o de determinadas situaciones. No obstante, para llegar, digamos, a obtener este tipo de información y analizarla después, es oportuno, desde ese punto de vista, el uso de diferentes técnicas. Desde el punto de vista cualitativo, pues veremos algunas técnicas, aunque más digamos, asociadas al espacio virtual, en algunos casos también coinciden, ¿no?, con otro tipo de técnicas que se puede dar desde un punto de vista tradicional. En este sentido, la metodología mixta requiere la triangulación, o permite, mejor dicho, la triangulación de resultados y, en consecuencia, de conclusiones, y, por tanto, nos facilita, como decía, una comprensión de los fenómenos de la realidad desde un punto de vista más amplio, teniendo en cuenta muchos más elementos que si utilizamos una sola técnica. Yo creo que tampoco es cuestión de entrar en si es mejor una o mejor o peor la otra. Obviamente, el problema fundamental que se le atribuye a las técnicas de tipo cualitativo es la imposibilidad de generalización. En ningún caso, lógicamente, es la pretensión de este tipo de técnicas, sí la transferabilidad, ¿no?, a situaciones similares. Pero bueno, entraremos de lleno a lo largo digamos, del curso en este tipo de cuestiones, y inicialmente pues desconozco lo que cada uno de vosotros puede conocer en este sentido, y igual meternos ahora mismo en cuestiones de tipo más profundo pues no es oportuno, ¿no? Bien, pues entonces sigamos con la guía. El siguiente objetivo es muy interesante precisamente porque habla de técnicas de registro y formas de interacción. Esto nos da pie a pensar sobre precisamente los dos componentes básicos que tiene la etnografía, y sobre la que volveremos con más calma, que son las dos estrategias, los dos pilares básicos de la etnografía. Cuando hablamos de técnicas de registro, estamos hablando fundamentalmente de técnicas, como he dicho, no invasivas, y por tanto fundamentadas en general en la observación. Es cierto que hay muchas formas de hacer la observación, y por tanto nuestra meta va a ser precisamente que desarrolléis competencia, capacidad en estilos, en estrategias, en técnicas de registro observacional, esta vez en el entorno virtual, pero a su vez también formas de interacción. En efecto, ¿por qué? Pues porque en la interacción, en el diálogo, fundamentalmente la interacción verbal, por lo tanto en la conversación, en la comunicación, está también otro de los pilares interesantes del etnógrafo, ¿no?, o del investigador etnográfico. Por lo tanto, ahí están reflejadas, en cierto modo, las dos bases fundamentales de la etnografía, y que nosotros intentaremos desarrollar dentro del espacio virtual. A su vez, también tenemos aquí
otro elemento sumamente importante, al que me refería anteriormente, que es el trabajo de campo. Esta asignatura requiere, y por eso la hemos llamado practicum, un trabajo de campo. Eso significa que necesitamos ponernos las zapatillas, aunque sean virtuales, las zapatillas de caminar o los calzados de caminar, para poder indagar, observar, interactuar, recoger datos, etcétera, en el entorno virtual. Y aunque es una metáfora, pues ahí está la preocupación nuestra como docentes, que es haceros comprender la importancia que tiene ese trabajo de campo y a su vez cómo recoger la información para luego poder analizarla. Porque el problema, como os daréis cuenta, no es observar. Es decir, yo me pongo frente a un navegador y puedo estar durante horas, os habrá pasado, durante horas visitando webs, redes sociales, entornos, leyendo blogs, descargándome documentos, etc. El problema no es tanto buscar una estrategia o incluso una metodología de navegación, de paseo, de viaje por el entorno virtual, sino el recoger de forma efectiva información, datos, referencias, para luego tener una fuente de análisis, ¿sí? Para poder tener datos que analizar, para poder aportar evidencias, ¿no? Y por lo tanto, ahí está, digamos, parte, yo creo, de nuestra preocupación docente para con vosotros, ¿no? Pero eso va a ser un proceso de desarrollo y construcción que se inicia hoy, pero que tendremos tiempo de llevar a buen puerto. Y no tanto como asignatura, sino como investigadores, ese trabajo, ese análisis tiene que conducirnos a unas conclusiones, ¿no? Tenemos que al final ver a qué nos lleva esto, y eso es lo que llamamos diseñar, escribir un informe técnico, un informe de investigación que será el que tengáis que presentar al final. No sé si tienes algo más que comentar, Mari Carmen, antes de que pasemos un poco a explicar tanto el calendario como la metodología de trabajo dentro de la asignatura. No, podemos continuar porque tampoco quisiera plantear cuestiones hasta ir conociendo un poco quizá el nivel de formación que tienen en relación a la investigación, ¿no? Más que nada para que esta primera clase no pueda, vamos, no es nuestra pretensión de ninguna manera en que puede echaros para atrás, ¿no? Entonces, quizá mejor vamos a seguir en la tónica, si te parece bien, Tiberio, de explicar en qué va a consistir el curso, ¿no? Creo yo, más que entrar quizá a fondo en el contenido que vamos a desarrollar. Bien, pues vamos entonces con este esquema que tenemos en pantalla y que nos explica de forma gráfica la metodología y las estrategias que vamos a seguir. En los recuadros rectangulares tenemos digamos, la temporalización, en cierto modo, establecida por semanas. Eso se refleja así dentro de la guía, pero también hay fechas concretas que veremos a continuación. Y dentro de esto lo importante, además de las semanas, es ver que en algunas fases le dedicamos más o menos semanas y, sobre todo, ver a qué le dedicamos más o menos tiempo. Vamos a empezar, como decía Mari Carmen, no sabemos cuál es vuestro nivel de conocimiento de la etnografía, ni siquiera de la investigación en ciencias sociales y tampoco en Internet. Así que lo primero que os vamos a proponer son una serie de lecturas. Estas lecturas son totalmente optativas, es decir, que nos da igual que sean esas a que sean otras, pero es evidente que necesitamos un baño inicial para entender un poco qué es la etnografía y sobre todo cómo podemos hacer etnografía virtual. Esta no es una asignatura conceptual, técnicamente hablando, teórica, sino que, como indica su nombre, es una asignatura práctica. Ahora bien, si no sabemos lo que es etnografía virtual, difícilmente vamos a llevarla a la práctica. Por eso iniciamos con unas recomendaciones bibliográficas, unas referencias, la mayor parte se pueden descargar de Internet. Pero si vosotros tenéis otras lecturas
y otras preferencias que os ayudan a comprender qué es la etnografía virtual, bienvenidas sea y las podéis hacer. Luego, eso nos llevará a desarrollar, a diseñar un plan de actuación. Antes de iniciar el trabajo de campo es necesario, ¿sí? Tiberio, ¿Sí? quería, bueno, apuntar, porque a veces a lo mejor la forma incluso más óptima de comenzar puede ser en introduciros en algún tipo de lectura simplemente sobre etnografía. Obviamente, si sabéis lo que es la etnografía y lo tenéis claro, lógicamente pues ese paso ya no sería necesario. Pero como decimos, en este momento desconocemos vuestro punto de partida, en general, como decía Tiberio, tanto en relación a esta temática como en relación a la investigación. No obstante, si no tenéis claro lo que es la etnografía, pues podéis comenzar ya un poco por alguna lectura de ese tipo. Os podemos facilitar algún libro, si preferís, a nivel, digamos, de soporte, digamos, en papel, o en internet pues podéis encontrar tanto a través de Google académico o a través de Dialnet con la búsqueda en alguna revista de algún tipo de artículo. Y el paso siguiente, efectivamente, ya sería pues entrar un poco en el tema de lo que es la etnografía virtual. Puedes continuar, Tiberio. Bien, pues entonces, como iba diciendo, aquí lo está por semanas, pero lo importante no es tanto cuantificarlo, es decir, si a uno le lleva menos tiempo la revisión bibliográfica, la metodológica, pues entonces más tiempo tendrá para el trabajo de campo. Pero bueno, la progresión metodológica yo creo que es bastante lógica y por tanto el orden de las fases sí, yo creo que sería importante mantenerlo. La cantidad de tiempo que cada uno requiera pues va a depender un poco de su punto de partida. En este máster, como sabéis, sois personas que procedéis de no solo de experiencias vitales, evidentemente, se da por entendido, muy diferentes, cada uno es un mundo, pero también de experiencias profesionales muy diversas, con expectativas muy diversas y con una formación inicial muy diversa, ¿no? Aquí vamos a confluir gente que viene del campo pedagógico, del campo de la enseñanza, pero también con gente que viene del campo más tecnológico, más informático, con gente que viene de... ¿me escucháis? ¿Sí? Igual, no sé cómo andamos de tiempo, pero podría ser buena idea, si te parece, Tiberio, que en relación a lo que estamos planteando, en base a sus conocimientos o ideas previas en relación a la temática o al tema objeto de estudio, que fuesen haciendo algún pequeño comentario en el chat. Sí, pero nos gustaría, a las 8 hay gente que tiene otra asignatura, entonces necesitamos intentar ser puntuales en el inicio y hacerlo en una hora. Entonces, a lo mejor hay cosas que podemos llevárnoslas al foro sin problema ninguno y allí pues cada uno podemos compartir las experiencias y las expectativas de forma más tranquila, más sosegada, mientras que aquí vamos a tener poco tiempo, ¿no? Porque el miércoles por la tarde hay un cronograma apretado de sesiones, no sé si es el caso de los que nos están siguiendo hoy, pero también lo podemos preguntar. ¿Vosotros tenéis clase a las 8 con otra asignatura? Os pregunto, ¿la tenéis? Porque entonces podríamos, si no fuese el caso, vale. Depende de las asignaturas en las que se hayan matriculado. Si no es el caso, tenemos un poquito más de tiempo y no hay tanto problema. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, si quieres, plantea la pregunta de tal forma que lo metan en el chat. Vale, pues en plan muy breve, porque nos puede servir para darnos una idea de vuestro punto de partida, o de las ideas previas que tenéis o de la formación previa que tenéis en relación tanto en general a la etnografía, a este enfoque, digamos,
metodológico como en particular ya dentro de la etnografía virtual. Entonces, si os parece, de manera breve, podéis ir haciendo algún pequeño comentario. Estoy yo pendiente mientras hablas tú, Tiberio, y podemos ir aprovechando también para, al hilo de esto, digamos, y yo creo que además resulta más interactivo para vosotros, ¿no? Y no se queda también en que seáis meros, digamos, receptores. Vale. Bien, bueno, pues entonces el plan de trabajo, como decía, sería, en primer lugar, una revisión bibliográfica, metodológica, una serie de lecturas que pueden ser las que nosotros recomendamos, pueden ser otras, cuya finalidad fundamental es que nos hagamos o que os hagáis una idea de qué es la etnografía y de qué forma podemos hacer la etnografía en el espacio virtual. Eso nos va a llevar o nos tiene que capacitar para el trabajo de campo, pero ¿cómo entramos en el campo? Pues entramos con herramientas, con el calzado, con la ropa adecuada, con los instrumentos adecuados para recoger las setas, si vamos a recoger setas, o para recoger, fotografiar las nubes, si vamos a observar las nubes. Pues aquí lo mismo. Eso lo plasmamos en lo que llamamos el plan inicial de Practicum, el PIP. El PIP, escrito así, tal como suena, PIP, plan inicial de Practicum, es simplemente una previsión de tus expectativas de tu camino. Es un poco, nos vamos a iniciar un viaje y por lo tanto se trata de que planifiquemos ese viaje. Ese es el plan inicial de Practicum. Eso nos tiene que llevar a poder llevar a cabo lo mejor posible el trabajo de campo. El trabajo de campo en este caso es virtual, pero estamos abiertos a otro tipo de estrategias. Algún año hubo propuestas interesantes de compañeros vuestros de etnografía virtual que no era en el entorno virtual, ¿por qué no? Es decir, que podríamos investigar sobre Internet también desde fuera, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podríamos intentar observar cómo trabaja la gente o ver y encuestarlos por fuera, es decir, hablar con ellos por fuera, ¿por qué no? Ahí estamos abiertos a estrategias diversas, aunque nuestra meta fundamental, nuestro entorno preferido, evidentemente, y preferente, va a ser el entorno virtual. Por lo tanto, cosas, actividades que se puedan observar y que se puedan trabajar dentro del espacio virtual. Cuando tengamos el trabajo de campo, y ahí, como decía antes, el elemento central, fundamental, es recoger datos, recoger información, que podréis analizar y que consecuentemente os permitan hacer un informe. Ese informe final, pues es muy importante que lo desarrolléis lo mejor posible y por eso es muy importante también tener datos para poder hacerlo lo mejor posible. Tanto el plan inicial como el informe final tienen unas plantillas, unos ejemplos, unas propuestas de apartados que os proporcionamos dentro del repositorio, a vuestra izquierda en el curso virtual, que lo único que hacen es indicaros una sugerencia de apartados que os van a facilitar tanto la elaboración del plan como luego la elaboración del informe. Es cierto que ambos elementos están conectados, porque si ya tenía una previsión inicialmente, no estaría de más comprobar hasta qué punto esa previsión se ha cumplido. Y por lo tanto, ambos elementos van a estar conectados, pero no son la misma cosa. No son la misma cosa. Una cosa es la previsión, es el plan que yo pretendo, y otra cosa es el análisis de mi viaje, digamos, y la explicación, la interpretación de los fenómenos, de los hechos, de los datos con los que me he encontrado, ¿vale? Luego, primero, tenéis una propuesta de apartados para poder describir tanto el plan como el informe. Ambos están conectados, pero es evidente que no son la misma cosa. Y finalmente, el último
Este informe se debe entregar, ese informe tiene una fecha y se entrega a través del buzón de entrega que abriremos a la izquierda también dentro del curso virtual. Dentro de esta metodología, aunque todo esto está apoyado por documentos y está apoyado por la guía y por las referencias bibliográficas, es evidente, como indicamos aquí, y como vais a ver, que la webconferencia que vamos a hacer todos los miércoles a las 7 de la tarde, como la de hoy, va a jugar un elemento importante, central, dentro del proceso dinamizador y orientador que es nuestro papel fundamentalmente. Es evidente que el trabajo de campo y el aprendizaje es vuestro y nosotros tenemos aquí un papel orientador, de soporte, apoyo, estímulo, dinamizador de la actividad, pero el trabajo lo tenéis que hacer vosotros. Esto tiene unas fechas concretas que están recogidas dentro de la guía, es lo que yo creo que no está actualizado dentro del documento que estaba, y tenemos que comprobar si lo está en este momento, pero si no, lo actualizaremos mecánicamente, si la aplicación no el entorno no lo ha hecho, pues lo haremos sin problema ninguno. Estas son las fechas que se corresponden con todo ello. Son flexibles, evidentemente, pero es evidente que dentro de la flexibilidad no podemos alargarlo de forma indefinida. Por tanto, hay aquí dos elementos fundamentales, pero el que os va a llevar más tiempo, o así lo pensamos al menos, es el trabajo de campo. Por lo tanto, hay lo que nos va a permitir hacer el trabajo de campo, que sería básicamente el plan, el plan inicial, y para poder hacer un buen plan es necesario saber lo que es la etnografía virtual. Y una vez que tengamos el trabajo de campo de hecho, pues habrá también otra fecha fundamental, es la elaboración del informe. Y por lo tanto, la elaboración del informe nos tiene que llevar a la posibilidad de entregarlo. Tenéis bastante tiempo, como veis, se entrega, hemos puesto de fecha límite principios de julio, pero no podéis demoraros, porque es evidente que, como en la fábula de la tortuga y la liebre, si lo dejamos para última hora, igual luego nos juega malas pasadas. Y lo digo porque hay un elemento importante dentro de todo lo que es investigación cualitativa y, por lo tanto, de los enfoques naturalísticos y de la etnografía virtual, consecuentemente, y es que para poder analizar los datos, la información, necesitamos tiempo. Esto es muy diferente a lo que puede ser aplicar un algoritmo estadístico en SPSS o en Statistics o en Excel. Es evidente que aplicar una fórmula en un programa de ese estilo es un momento, ni siquiera es un minuto, es un momento. Lo que me puede llevar un poco de tiempo es meter los datos, pero analizarlos me va a llevar muy poco tiempo. En este caso es al revés, me va a llevar mucho tiempo analizarlo. La recogida a lo mejor puede ser más o menos extensa o me puede llevar más o menos tiempo, pero el análisis me va a llevar mucho tiempo. Sí, cuenta. Parece que hay un problema con el cronograma que no coincide el que le han dado con las fechas a las que te estás refiriendo. Puedes verlo en el chat. Vale. Porque hablan de terminar las clases en junio. Sí. Y es así porque hay que entregar listados, pero aunque el cronograma pone que finaliza el 15 de junio, finalizarán por lo tanto nuestras sesiones de webconferencia, pero os dejamos unos días más, una quincena más, para poder entregar el trabajo. ¿Vale? Aquellos que puedan entregarlo antes, estupendo, pero la experiencia es que la preparación del informe, esta fase de aquí, que es donde se juega
¿Entendéis? Ahí os va a hacer falta. Si alguien lo puede entregar antes, estupendo. Pero os va a hacer falta por el tema que os comentamos del análisis. Para nosotros es mucho mejor acortar los plazos, pero nos va a costar. Aquí las dificultades, por la experiencia que tenemos de otros años, está fundamentalmente en la elaboración del plan. En general, la gente se bloquea mucho, tiene mucho temor a plasmar en el papel la previsión y, por lo tanto, cuesta. Planificar no es la forma en que trabajamos habitualmente y, por lo tanto, cuesta organizarse, establecer tiempos, establecer actividades, madurar el calendario, y por lo tanto nos vamos a retrasar, os vais a retrasar bastante en la elaboración del plan inicial. Después, como el plan inicial, pues también uno tiene poca experiencia y por lo tanto comete errores en la planificación, pues luego el trabajo de campo también rebota bastante, hay que cambiar cosas. Eso no es metodológicamente, para nosotros no es ningún problema. Pero no todo el mundo lo entiende así, o no todo el mundo es capaz de asumirlo así, y por lo tanto pues se vive como frustración, como problema, esos cambios que hay que hacer sobre la propuesta inicial. No debería ser así, pero nos lo tomamos así, y por lo tanto también el trabajo de campo tiene sus altos y sus bajos, ¿vale? Lo que significa que en general necesitáis bastante tiempo para la entrega del informe final. Pero bueno, si se pueden acortar los tiempos, estos son plazos límites, que no deberíamos sobrepasar, ¿vale? Nosotros estamos aquí hasta el 15 de julio para poder resolver todas estas cuestiones. Si para principios de julio estuvieran los informes entregados, sería estupendo. Claro, no coincide con las de Alfa, en efecto, porque el documento no está actualizado, eso lo tenemos que actualizar. Sí, Mari Carmen, dime. No, digo que como en algunos casos pues dicen que, bueno, lógicamente habían echado sus cuentas, cada uno y cada una pues tiene sus historias y su vida, ¿no? Y pudiese ser incluso pues que a alguien le coincida pues con cuestiones de tipo personal o vacaciones. En ese sentido, sí podemos ver la manera en que, si estáis dispuestos a avanzar de forma más rápida y lo podéis hacer, aunque el trabajo de campo figura entre el 19 del 4 y el 20 del 6, pues que iniciéis antes el trabajo de campo, porque lógicamente para poder hacer el informe final necesariamente hay que pasar por desarrollar el trabajo de campo, es decir, si no, no es posible. Entonces, pues si por cuestiones personales alguien ya a la altura del mes de junio no puede desarrollar el trabajo de campo, digamos que entonces tendrá que ir a otro tipo de calendario que le permita, digamos, adelantar esto, ¿no? Sí, lo consulta, lo pregunta ahí una persona y es así, quiere decir que si una persona lo quiere entregar antes, ojalá pueda hacer. Estupendo. Claro, aquí plantea una persona si cada uno lo puede entregar cuando quiera. Tampoco es eso. Nosotros ponemos un tope máximo, pero si alguien termina antes, con anterioridad, se le puede recoger. Es decir, lo que habría que ajustarse es a la fecha tope de entrega. ¿Entendéis? Sí, decir, para explicarme, las notas no van a estar antes. Sí, claro, eso sí, porque es una fecha tope, por tanto las calificaciones no podrían estar antes. Vale, pero fijaros que el segundo semestre para vosotros ha empezado ya en marzo. Mientras que, por ejemplo, en los grados han empezado en la tercera semana de febrero, ¿no? Y por eso hemos retrasado ahí las fechas de... Pero aunque todo esto parece mucho tiempo, fijaos que el trabajo de campo son 2 meses, ¿eh?
Y 2 meses para poder recoger información. Estamos hablando de organizar procesos de observación, o organizar entrevistas, organizar grupos de discusión, organizar foros, chats, lo que sea. Y no es solo organizarlo, ya lo digo, es también luego analizar, es recoger esa información y luego analizarla. Y por lo tanto, claro, todo depende de lo competente que sea uno, pero ¿vosotros sabéis hacer, por ejemplo, análisis de contenido? Pregunto. ¿Sabéis hacer análisis de contenido, por ejemplo, de entrevistas, de grupos de discusión? ¿Lo habéis hecho? Entonces, en la asignatura de métodos de investigación escucharéis hablar de ello, pero no creo que lleguéis a aprenderlo. Entonces, claro, hacer entrevistas, grupos de discusión, foros, chats, lo que sea, u observación, notas de campo, y hacer análisis de contenido, eso requiere también su tiempo. Nosotros lo explicaremos aquí y os daremos pautas para poder hacerlo, pero es que requiere tiempo. Pero lo que no podemos hacer son pasar chapuzas. ¿Entendéis el problema? Entonces, claro, todo eso requiere tiempo. Es simplemente el problema. Si alguien lo puede hacer antes, estupendo. Pero necesita tiempo. Pero ya digo, quiero decir, esto es una aproximación, porque realmente aunque nosotros marcamos fechas límites, hay gente que lo puede hacer en menos tiempo, seguramente. Y, por ejemplo, para la preparación del plan inicial hemos previsto aquí una semana. Pues a lo mejor una persona lo puede hacer en menos, no lo sé. La experiencia es que cuesta, porque cuesta plasmar por escrito la previsión. Cuando uno no ha hecho nunca una actividad antes, pues es difícil planificar. Eso nos pasaría con cualquier cosa. Si yo tengo que hacer un plato de cocina y nunca lo he hecho antes, pues, y me dicen, pues ahora ordena aquí por escrito, planifica, programa la receta. Oye, pues me va a costar. Y esa inseguridad es lo que nos dilata y nos demora en el tiempo. No vamos no vais a poder disponer de trabajos previos simplemente porque hay que evitar que se repliquen. Sería una opción seguramente, y para aquellos que tengan dudas sobre qué investigar, os haremos sugerencias, pero los trabajos anteriores no están disponibles. Pero hay muchos trabajos disponibles en Internet, quiero decir que tampoco hace falta ver los de compañeros, los de la asignatura me refiero. Hay muchas investigaciones publicadas y muchos libros. ¿Quieres añadir algo, Mari Carmen? No, bueno, que obviamente a veces a vosotros os da cierta tranquilidad o pensáis que os puede servir para recoger ideas, no obstante, bueno, hay una cuestión de ética también, que no podemos facilitar los trabajos de otros compañeros, bueno, tanto, aunque fuese, digamos, desde el punto de vista anónimo, resguardando su identidad, tampoco nosotros tenemos autorización para hacerlo, ¿no? Por tanto, ya es una cuestión incluso de ética. Y luego, pues sí, lo que dice Tiberio también sucede, ¿no? Que uno cuando ve a lo mejor un trabajo de un compañero, pues igual rápidamente cae en la tentación de hacer algo similar. Un aspecto interesante, pues sería también eso no quiere decir que podéis coincidir a lo mejor con algún otro trabajo que se realizó, pero lógicamente hay muchas más posibilidades si de entrada pues se ven los trabajos de otras personas, ¿no? No obstante, para coger ideas, como decía Tiberio, os facilitaremos nosotros también quizá una batería o alguna forma para generarlas, y desde luego que a través de internet pues uno también puede ir cogiendo ideas. No obstante, a partir de las lecturas que vayáis realizando y de las clases que iremos teniendo a lo largo de las diferentes semanas, sí que os va a facilitar también el ir posicionándoos, porque es muy interesante
por aquello que escojáis pues realmente sea motivador para vosotros y os diga algo, porque se hace de otra manera, se implica uno, profundiza más en ello. Así es algo pues que no te va ni te viene, ¿no? Porque el simple hecho de que por tener a mano algo, optar por eso, pues no suele llevar a muy buen puerto. De todos modos, parte de lo que vais a aprender o de lo que pretendemos que aprendáis en esta asignatura es precisamente descubrir no solo la metodología, sino también el objeto de investigación. Es decir, que el hecho de que uno descubra qué es lo que se puede investigar y dónde puede investigar es la otra parte importante de la asignatura. No es solo aprender cómo se puede investigar, ¿no? Porque si no descubro qué es lo que se puede investigar, pues es difícil. De todos modos, sí que podemos, por ejemplo, recoger temas o tópicos que se han investigado anteriormente para que podáis ver un poco a lo que nos ha llevado a investigar. Incluso Mari Carmen o yo, que hemos investigado, podríamos plantear temas de investigación. Eso puede ser interesante. Luego también sí que haremos una relación de posibles herramientas, espacios, ¿no? que pueden ser susceptibles de uso, porque quizá yo creo que más que la temática, pues porque la temática me parece que no tardaréis tanto en dar con ello, en pensar, pues a mí me gustaría tirar por aquí o por allí. Quizá lo más complejo, porque a lo mejor es también lo más novedoso para vosotros, puede ser qué tipo de herramienta, en este caso, si es en el espacio virtual, puedo utilizar, ¿no? Y entonces, bueno, desde ese punto de vista sí que os podremos ofrecer, digamos, ejemplos, ¿no? Para que vosotros luego os decantéis, bueno, pues por unos o por otros y, lógicamente, siempre estando abiertos a aquellas otras que a vosotros se os ocurran. De todas maneras, hay una cuestión también que debéis tener en cuenta. Desde la primera clase no podéis tener ya claro qué es lo que queréis investigar ni cómo lo queréis hacer. O sea, tanto porque, como habéis manifestado, parte de las personas en el chat, algunos no conocéis o no tenéis muy claro ni lo que es el enfoque etnográfico, ni ya situado en el enfoque virtual, pues no, tampoco os apresuréis de esa manera. Una de las cuestiones que lleva un poco de tiempo definir y, digamos, decantarse, pues es la temática. Pero pasa, en este caso, prácticamente todo nuestro contacto será virtualmente, pero yo que estoy en la educación presencial, es decir, es una constante el que las personas les lleve un tiempo decantarse. Y aún así, en el momento que optáis por alguna, pues a veces hay también un pequeño periodo en que uno se tambalea y vuelve a repensarlo y igual llegar a la conclusión de que no he optado por lo que más me hubiera podido interesar. Ese tipo de cuestiones es normal que se produzcan. Pero lo más importante, no podéis salir con la idea de que, como en este momento no tenéis idea sobre lo que podéis investigar o qué herramienta podéis utilizar, es que acabamos de empezar, eso es lógico, ¿no? Tenéis primero que hacer alguna lectura, desarrollaremos también alguna clase en la que incidiremos en los aspectos, digamos, de carácter más fundamental, y en la medida que vais conociendo, pues será cuando realmente os podéis decantar por unas temáticas o por unos tópicos u otros. Bien, pues entonces, para... Luego ¿Sí? También parece que presentáis una preocupación por lo que ponéis en el chat, bueno, pues porque, claro, para vosotros siempre, casi siempre, ¿no? Suele ser un listado muy amplio cuando os ponemos bibliografía, porque
entiendo que disponéis de, a lo mejor, de no mucho tiempo y enseguida os parecen muchas referencias. A ver, pensad que ni un artículo ni un libro que os referenciemos no se trata ni mucho menos de leerlo entero, es decir, tiene que ser muchas veces una lectura digamos selectiva. Entonces en ese sentido se revisan bastante rápido. Si es verdad que uno al principio pues quizá tiene dificultades para hacer esto, pero cuando a lo mejor se os pone la referencia de un artículo, no es necesario leerse el artículo entero. Puede haber personas que inicialmente les venga bien leerse el artículo entero, otros hasta podría ser suficiente con la lectura del resumen, en el caso por ejemplo de artículos que siempre lo ofrecen fuera suficiente, o ir ya directamente al apartado de metodología o al apartado de resultados o conclusiones. Es decir, que no se trata de que vosotros leáis un artículo entero, un capítulo entero, ni mucho menos, por supuesto, un libro entero. ¿Entendéis? Entonces, es decir, lo que a veces tendría un gran inconveniente es ofreceros muy pocas referencias. Dentro de estas habrá personas que incluso necesiten verlas todas, pero no en su totalidad el contenido, y otras pues que les sea suficiente unas pocas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, no nos parece que sería oportuno limitar más el listado de referencias que os colocamos, porque en sí no son muchas. Es que en investigación, y luego os iréis dando cuenta en la medida que vamos avanzando, uno tiene que revisar mucha bibliografía, pero repito, eso no quiere decir que se la va a mirar desde el principio hasta el final, el capítulo, el artículo, la comunicación que está publicada. Sí, ciertos aspectos que son los que a mí me pueden interesar, y lógicamente a mí pueden interesarme unos y a otra persona le pueden interesar otros, o puede tener necesidad, porque además la formación y los campos incluso de los que procedéis son muy diferentes. Bien, vamos a seguir entonces con esto. En pantalla tenéis una captura de la guía. Como veis, la bibliografía normalmente son documentos para descargar. Hay alguna bibliografía, como la de Christine Hein o otros, ¿no?, que podrían ser interesantes, pero tampoco creo que haga falta leerse libros, ¿no?, para poder hacerse una idea de lo que es la etnografía virtual y por lo menos para poder experimentarla. Yo creo que es mejor revisar algunos artículos, ¿no?, y algunos documentos que van a ser más breves y reflejan muchas veces investigaciones, ¿no?, o propuestas conceptuales. Por lo tanto, yo lo que os invitaría es a que curioseéis, que miréis lo que os ofrecemos, y si vosotros tenéis otras opciones, cualquier búsqueda os hará llegar también a otras experiencias, a otros textos que a lo mejor pueden ser interesantes, ¿eh? Y en todo caso lo podéis intercambiar entre vosotros, y si no, también podéis preguntar, ¿eh? En el foro, para eso tendremos oportunidad de seguir trabajando. Tenéis dentro de la guía también una descripción de la carga de trabajo, también para que os hagáis una idea de en qué esperamos que paséis la mayor parte del tiempo. En este caso yo creo que está bastante claro, y es en el trabajo de campo. Como veis ahí, eso es lo que va a ocupar, o que debe ocupar incluso la mayor parte del tiempo. Y es así también, por ese motivo, es el análisis de ese trabajo de campo, que es lo que vais a reflejar en el informe final, será lo que acapare la mayor parte de la calificación que os vamos a dar. Por lo tanto, hay una parte
porque es necesaria y es condicionante y por lo tanto también debe reflejarse, que es la parte sobre la revisión metodológica. Es importante que os hagáis una idea. Tenéis para eso que entregar alguna tarea. Luego hay una parte importante que es el plan inicial, pero también porque es condicionante. Es decir, que primero, si no sé lo que es escenografía virtual, difícilmente voy a llevarla a cabo. En segundo lugar, si yo no planifico adecuadamente mi trabajo de campo, difícilmente lo voy a llevar a cabo. Y si no hago el trabajo de campo, difícilmente puedo hacer un buen informe. ¿Por qué no se califica el trabajo de campo? Pues porque es difícil valorar el trabajo como tal. El trabajo lo hace cada uno, los datos los recoge cada uno, y donde se refleja si realmente has hecho un buen trabajo de campo y sobre todo si has sabido interpretar lo que has encontrado es en el informe. Por eso lo que calificamos es el informe, porque en el informe se va a reflejar qué trabajo de campo. De hecho, tenéis que contarnos cómo ha sido ese trabajo de campo. Tenéis que analizar los datos, la información, las evidencias recogidas durante el trabajo de campo. Y esta es la proporción que planteamos de cara a la nota final, ¿de acuerdo? Todo esto es orientativo, es decir, que puede ser que una persona no requiera 50 horas de trabajo de campo y requiera más tiempo para el informe final. Pero bueno, son orientaciones sobre lo que nosotros, también por experiencia, pensamos que vais a necesitar. ¿Vale? Perdón. Tenéis también en la guía, aunque no en la guía que tenéis, si no está actualizada, pero en la que os vamos a poner acto seguido a esta webconferencia, los datos de contacto de los dos profesores. Tenéis unas horas, podéis intentar llamarnos y seguro que nos encontráis otros días a otras horas, pero intentamos estar en el despacho en los días y las horas que hemos indicado, por si queréis hablar por teléfono o por Skype con nosotros. Podemos quedar otros días, así que si nos escribís al correo electrónico, también os podemos quedar otro día, o nos pasáis el teléfono y nosotros os llamamos, o podemos hacer alguna sesión de Skype, no habría ningún problema en ese sentido, ¿vale? La forma, también por experiencia, mejor para consultas y aclaración de dudas suele ser el foro, pero si hiciese falta, o la webconferencia, ¿no? Como hoy, evidentemente, si hace falta alguna conversación anterior o intermedia, pues también la podemos hacer sin ningún problema, ¿vale? Y nada más, no sé si tenéis preguntas, si Mari Carmen quiere añadir algo, o vosotros queréis preguntar algo. ¿Sí? Si tenéis alguna cuestión que queráis plantearnos ahora, si no, bueno, yo no lo retrasaría más por si, aunque diferentes personas han dicho que no tenían clase, bueno, puede ser alguna de esas que no se manifiesta, que sí tenga clases y, bueno, estamos un poco ya fuera de hora. Si tenéis alguna duda, decidnos y tratamos de aclararos. Sí, sí, claro, las fechas las actualizaremos ya cuando se os ponga toda la documentación ahora nueva, ya cuidamos de actualizar las fechas. Está claro, las dudas fundamentales surgirán a lo largo del desarrollo. Bueno, en principio lo más interesante o lo mejor es que estéis motivados para digamos, tratar de abordar alguna temática y que os toméis, bueno, pues estas 2 primeras semanas sobre todo, también con un poco de flexibilidad, sin agobiaros,
qué tópico es el que os puede interesar, qué expectativas tenéis vosotros en este sentido, qué alicientes, porque ya digo, si a nivel personal realmente significa algo para vosotros, eso es fundamental, en la implicación, en la dedicación, pues porque incluso en la dificultad se hará mucho más llevadero. Iberio, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, perfectamente. Bloqueo mi cámara para que circule mejor la información de la tuya cuando hablas tú, simplemente. Bien, pues entonces, lo importante ahora es que os pongáis a revisar la guía. Vamos a actualizar ahora mismo, porque se ve que la plataforma no la ha actualizado. Tiene un mecanismo de sustitución de una por la otra, pero por lo que se ve no lo hizo, así que lo vamos a hacer manualmente, no hay problema ninguno. Desde la vamos a subir, borrar la anterior y subir los documentos nuevos. ¿Qué más os diría? Pues que os pongáis a revisar la bibliografía y la semana que viene hablamos. Como hay foros creados para cada una de las tareas, también estaremos atentos a vuestras consultas, vuestras preguntas, pero lo mejor que podéis hacer es hurgar, intercambiar, comentar entre vosotros. A lo mejor uno le parece muy bueno un artículo, pues lo puede comentar en el foro. Oye, es que a mí me ha resultado muy útil esto, o ha sido un descubrimiento para mí, etcétera. Y yo creo que entre todos vais a ir descubriendo qué es lo mejor. Y nada más, es que no hay dos soluciones aquí, como indica la expresión, hay que nadar para poder aprender a nadar. No hay, por mucho que leáis y por mucho que os queramos explicar, si vosotros luego no os metéis a navegar y a intentar eh, hacer la etnografía, va a ser difícil que descubráis qué es la etnografía. Pero bueno, para empezar yo creo que el paso previo, que es un poco revisar bibliografía, la que nosotros os proponemos, pues la llevamos utilizando un cierto tiempo y algunas para unos y otras para otros, pues ha sido útil. Así que yo creo que puede ser una forma de iniciarse, pero si vosotros buscáis etnografía virtual en Internet vais a encontrar no solo textos escritos, sino también vídeos y otro tipo de trabajos, investigaciones. Yo creo que también puede ser una forma de acercarse a ella, porque en todo caso el concepto no es un absoluto. El concepto también lo vamos construyendo y lo vamos descubriendo, lo vamos desarrollando entre todos aquellos que la hacemos. Así que, pues, entre todos también os iréis orientando, iréis comprendiendo qué es la etnografía virtual, en qué consiste, y para qué sirve, cómo se puede hacer. Así que no sé si quieres añadir algo, Mari Carmen, por mi parte nada más. Bien, pues entonces quedamos así. Intentad hacer algunas lecturas, revisar en YouTube, incluso podéis encontrar, como os comentaba Tiberio, vídeos que inicialmente hasta pueden ser más facilitadores, y las cuestiones que no comprendáis, entonces anotadlas y la próxima semana pues hacemos una revisión también de esas cuestiones, porque claro, lo que no sirve es que la próxima semana lleguemos y que estéis en el mismo punto y los comentarios pues fuesen parecidos a los de hoy, que por supuesto hoy son absolutamente lícitos, ¿no? Pero lo que no tendría sentido es que la próxima semana volvieran a ser del mismo estilo, pues yo no tengo mucha idea, no sé muy bien lo que es, no lo entiendo, no podría decir lo que es. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima semana esperamos que podáis decir algo al menos de lo que es, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí nosotros intentaremos pues aclararos y indicaros o digamos hacer énfasis en aquello a lo que no se refiere y aquellos aspectos a los que sí se refiere, ¿de acuerdo? Bueno, por mi parte nada más, ha sido un placer estar con vosotros y esperamos continuar en contacto y en la medida de lo posible pues aportaros
a que podáis desarrollar la investigación sobre una temática que realmente sea satisfactoria, aunque tenga momentos con cierta complejidad y por supuesto de trabajo, porque es difícil, ya sabéis, obtener las cosas con el mínimo esfuerzo, ¿no? Pero el mundo de la investigación, si ya os habéis introducido, es fascinante. Normalmente yo diría que atrapa a la mayor parte de la gente y tiene un aliciente pues muy interesante con respecto a otro tipo de formaciones, pero además digamos de una manera significativa, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que si todavía no se ha producido eso en cada uno de vosotros y de vosotras, sea posible, ¿no? Nada más. Buenas tardes o casi ya buenas noches. Que tengáis una buena semana fructífera. Nos despedimos, buenas noches a todos, y lo que vamos a hacer ahora es también colocar la grabación de esta primera webconferencia con el título de presentación de la asignatura en la portada de la misma. Y también de paso vamos a sustituir manualmente los documentos que no se han actualizado. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.